Segunda de Corintios, capítulo 3. Y dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, que no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún más, con más gloria, el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la misma lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Creo que en la actualidad, cuando uno mira alrededor, podemos encontrar muchas iglesias. Quisiera decir pocas, pero realmente son muchas iglesias que están buscando el éxito del ministerio en programas atractivos, quizás en estrategias innovadoras, en preparar líderes carismáticos. Y estas iglesias invierten grandes cantidades de tiempo y de dinero y de recursos intentando encontrar el éxito para su ministerio. Y en ocasiones esos métodos pueden producir fruto, pero es un fruto que no es duradero, porque al final no vemos las vidas transformadas. Y uno de los casos que me viene a memoria es el sistema G12. Yo no sé cuántos aquí conocen el sistema G12, pero en ese sistema se intentaba reproducir líderes. Era como una fábrica. Y la idea era que todos los líderes, fueran igual y siguieran un sistema, con el objetivo de multiplicarse y que las iglesias crecieran de una forma exponencial, porque era totalmente exponencial. Y al final, hermanos, no hubo éxito en la mayoría de las iglesias que lo hicieron. Y lo digo porque yo estuve en este proceso, en una iglesia en Madrid, como parte del equipo pastoral. Intentamos hacer ese sistema y nos dimos cuenta que realmente el sistema no producía cambios ni transformaba el carácter de las personas. Las iglesias crecían, pero no se podía en 2 meses o en 3 meses producir un líder capacitado para liderar una iglesia o para liderar un grupo. Entonces, ¿cuál es el secreto de un ministerio verdaderamente efectivo y transformador si los sistemas no funcionan? Y en nuestra serie que nosotros hemos empezado sobre esta carta del libro de Segunda de Corintios, que hemos ya titulado Afligidos pero confiados en el consuelo de Dios, hemos visto las marcas de un ministerio fiel.
Y la semana pasada, el pastor Oscar nos estuvo hablando que un ministerio fiel, o sea, debe tener el olor de Cristo. No sé cuántas personas estuvieron o cuántas personas lo escucharon. El fundamento debe ser Cristo. El mensaje de la predicación debe ser Cristo. Y la suficiencia del ministerio debe ser Cristo. Y hoy, en el capítulo 3, vamos a ver una segunda marca que es esencial para un ministerio que quiere tener éxito. Y es que un ministerio fiel depende única y exclusivamente del poder del Espíritu Santo. No hay nada más. El Espíritu Santo es el que lo hace todo en nosotros. Sin Él, hermanos, sin Él, nuestros esfuerzos, nuestras inversiones, nuestros recursos van a ser infructuosas. Van a ser infructuosas. Pero con el Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder ver las vidas transformadas, vamos a poder ver las comunidades transformadas por la gloria de Dios y que todas las personas están en el proceso de la santificación. Y en este capítulo nosotros vamos a ver que Pablo nos muestra al menos 3 funciones que el Espíritu Santo realiza, ¿sí?, en nosotros y que son indispensables para poder identificar a un ministerio fiel y fructífero. La primera es que el Espíritu Santo nos capacita para ser ministros del nuevo pacto. Y Pablo inicia el capítulo con 2 preguntas. ¿Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Al parecer, Pablo está abordando una aparente acusación que han levantado contra él y necesita cartas de recomendación para que su ministerio apostólico sea válido dentro de los corintios. Tenemos que tener en cuenta que en la época esas cartas eran comunes para acreditar a los maestros. Los maestros iban con esas cartas cuando iban a visitar algún lugar y obviamente lo que ponía en esa carta, ¿sí?, era lo que reflejaba el carácter de la persona que estaba allí. Pero estaba mal visto que uno se recomendara a sí mismo, porque podría parecer jactancioso. Podría parecer que estamos llenos de orgullo porque nos recomendamos a nosotros mismos. Y Pablo afirma que no necesita ninguna acreditación humana. ¿Y por qué afirma esto? Les dice en el versículo 2, porque ustedes, los corintios, los cristianos de Corintio, son nuestra carta de recomendación. Y les dice, conocida y leída por todos los hombres. Yo no sé si usted se puede imaginar cuando usted lee esto, la sorpresa de los hermanos que están esperando una carta. Están esperando una carta de recomendación. Una carta que hable del carácter de Pablo y que les dé a ellos la certeza y la seguridad de quién es Pablo. Pero Pablo les está hablando de una carta que no ha sido escrita con tinta. Una carta que ha sido escrita con el Espíritu del Dios vivo en los corazones de las personas. Porque una carta que ha sido escrita con pluma y tinta, ¿sí?, es visible. O sea, cualquier persona que lleve la carta y se la muestre a otra persona, esa persona puede dar certificación de que efectivamente es una carta y puede certificar lo que dice en ella. Pero cuando Pablo les dice que ellos son su carta de recomendación, está apelando a los resultados de su predicación. Les está diciendo, ustedes, ¿sí?, los que están aquí, que son creyentes, aquellos que han convertido su vida, que han dado su vida, se han vuelto a Cristo, ustedes son mi mejor recomendación, porque ustedes han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es mi validación del ministerio. Ustedes son. Y las personas que a ustedes los vean, ¿sí?, van a ver que yo efectivamente he sido puesto y estipulado en este ministerio por el Señor. En el capítulo 18 del libro de los Hechos, Pablo recibió una promesa de parte de Dios. Dios le dijo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, la mejor carta de recomendación, los mejores resultados
del éxito de una iglesia, de un ministerio, se ve en las vidas transformadas. En las vidas transformadas, no en el número. No en el número, porque yo conozco iglesias que tienen miles de personas, pero el 80% de esas personas no han sido transformadas, no han nacido de nuevo. El resultado de la predicación de Pablo en la ciudad de Corinto fue, por ejemplo, Crispo, que era un principal de la sinagoga. Dice la palabra del Señor que él creyó y junto con él creyó su casa. Y cuando la ciudad vio que un principal de la sinagoga se convirtió al cristianismo, muchos otros empezaron a creer y además también eran bautizados. Eso es lo que hace el poder de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando transforma a las personas. Por esa razón, cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, él dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hagamos un pequeño paréntesis, hermano, para considerar esto que ha pasado. Corinto era una ciudad, notoriamente inmoral, idólatra y de mucha perversión sexual. Esto ya lo vimos en 1 Corintios. Humanamente hablando, era imposible que estos pecadores endurecidos fueran transformados y pudiesen amar a Dios y servirlo. Yo no conozco, hermano, su testimonio. Yo no lo conozco, pero yo conozco el mío. Y yo sé la persona que yo era. Y sé el corazón que yo tenía para el Señor. Un corazón duro, un corazón de piedra. Pero el Señor tiene ese poder. Y el Espíritu Santo transformó las vidas de esas personas, como ha transformado la vida de muchas de las personas que estamos aquí. Escribió el Evangelio dentro de los corazones rebeldes, haciéndonos una nueva creación en Cristo. Eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo de Dios, porque eso lo prometió. Y cuando nosotros leemos en Jeremías 31, el Señor dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Solo el Espíritu Santo puede producir el milagro de la transformación de una vida. Nadie más lo puede hacer, hermano. Usted quizá lleva años intentando transformar a su familia, a su esposo, transformar su propia vida quizás, a sus hijos, a su amigo, al vecino. Y usted lleva muchos años compartiendo el Evangelio y usted desiste porque dice, no, o sea, esta persona jamás se va a convertir al Señor. Hermano, persevere, pero persevere pensando que no es trabajo suyo. Usted no puede transformar a nadie, ni siquiera se puede transformar a usted mismo. Solamente el Espíritu de Dios puede reemplazar los corazones de piedra por un corazón de carne, como leíamos en Ezequiel 36 al inicio. Nadie está tan muerto que el Espíritu no pueda darle vida. No hay absolutamente nada o nadie que el Espíritu Santo pueda tocar. Pablo reconoce que la capacidad que él tiene para el ministerio no proviene de él. Hermanos, todo lo que usted hace para Dios, todo lo que usted tiene, no es suyo. No es suyo. Si de nosotros quitan lo que es de Dios, usted y yo, hermanos, no tenemos ningún valor. Porque nuestro valor y nuestra identidad proviene de lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Y si usted ama al Señor, si usted cree en Dios, si usted sirve al Señor, es porque Él ha puesto dentro de usted ese deseo.
si usted puede predicar el Evangelio, si usted puede hablar elocuentemente, si usted puede cantar, si usted puede tocar un instrumento, no es por sus méritos, es porque el Espíritu Santo le ha dado un don. Todo es de Él. Todo es de Él. Nuestra capacidad proviene de Él. Talentos, formación, por impresionante que sean. O sea, Pablo impresionaba, no por su aspecto físico, pero sí por su elocuencia, por su sabiduría, por su conocimiento. Pero aún así, él está reconociendo que él por sí mismo es insuficiente, necesita el Espíritu Santo. Por eso en los versículos 5 y 6 él dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahí estaba el secreto de Pablo, su dependencia y su confianza en la capacitación de Dios por medio del Espíritu Santo. Hay personas que piensan, si yo tuviese la elocuencia que tiene fulano, o si yo tuviese la habilidad para comunicar, o el conocimiento que tiene este otro, si yo pudiese ir a la universidad y hacer un PhD en teología, entonces me atrevería a compartir el Evangelio. Hermanos, Pablo solo contaba con el poder del Espíritu Santo, que lo iba a capacitar para compartir las buenas nuevas de salvación, para compartir el Evangelio de Jesucristo, con la certeza y con la convicción de que el Espíritu Santo era quien iba a transformar las vidas. Un ministerio fiel debe descansar en el poder del Espíritu Santo, porque como leímos, el Espíritu Santo es el único que puede dar vida, es el único que puede sacarnos de nuestro estado de muerte espiritual y llevarnos a una nueva vida en Cristo. La segunda marca es que el Espíritu Santo nos da vida y nos da libertad. Pablo está resaltando que el antiguo pacto de la letra, o sea, la ley, aunque es santo y es bueno, solo podía señalar nuestro pecado y condenarnos a muerte. La pena del pecado o la consecuencia del pecado era la muerte. Pero en el nuevo pacto, ¿sí?, entra el Espíritu Santo, que es el que nos vivifica, es el que nos da vida. Y Pablo nos está recordando Éxodo 34, donde Moisés recibe las tablas de la ley por segunda vez. Y nos muestra que él tenía que usar un velo porque la gloria del Señor estaba reflejada y si la gente lo veía. Pero Pablo termina en el versículo 17, después de relatarnos todo esto, revelando una gran realidad. Y es que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay libertad. Y yo no sé si usted este versículo lo ha escuchado antes, si se lo sabe de memoria, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y se ha preguntado, ¿libertad para qué? ¿Libertad para qué? Hermanos, el Espíritu Santo nos da libertad del terrible peso del legalismo. Del legalismo. Es decir, de tratar de ganarnos el favor y la aceptación de Dios bajo nuestros propios medios, haciendo obras, haciendo cosas, guardando reglas, buenas obras por nuestros propios méritos. Eso es como subirnos a una máquina de estas que hay en los gimnasios para correr y empezar a correr y empezar a subir la intensidad y la intensidad para correr más rápido, más rápido, más rápido, intentando desesperadamente ser lo suficientemente buenos para agradar a Dios. Pero por más que nos esforcemos, hermanos, jamás va a ser suficiente. Jamás va a ser suficiente. Porque nosotros no podemos hacer ninguna obra para alcanzar la salvación o para alcanzar la gracia del Señor. Isaías lo dice muy claro en el capítulo 64. Todos nuestros intentos de autojustificación son como trapos de inmundicia a los ojos de un Dios perfectamente santo. Pero hermanos, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que en Cristo nosotros hemos sido aceptados por Dios.
Hemos sido aceptados por Dios. Usted no ha tenido que hacer el ABC o el 1, 2, 3, 4 para que el Señor lo adopte como hijo. Él fijó los ojos de Él en usted. Y tal como usted estaba, Él lo recibió. Para empezar ese proceso de santificación en nuestras vidas. Por su gracia. No por nuestros propios logros, ni por nuestros propios méritos. No por guardar las leyes o por guardar los mandamientos. No por ofrendar. No porque yo soy esto, yo soy lo otro. Sino por su gracia. Una gracia que ninguno de nosotros merecía. Pero aún así, Él gratuitamente nos escogió y nos extendió esa gracia. Pablo lo expresa bastante bien en Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero usted sabe quién es el que confirma esta realidad en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y esa confirmación de que usted y yo hemos sido redimidos y hemos sido justificados y que nuestros pecados han sido perdonados, son las que nos permiten a nosotros vivir en libertad. Vivir en libertad. Así que nosotros podemos descansar de esos esfuerzos frenéticos que estamos haciendo para alcanzar el favor de Dios. Podemos descansar de esos esfuerzos para ganar la salvación. Y en lugar de eso, lo que tenemos que hacer es cuidar la salvación que hemos recibido de Dios con temor y temblor. Y esto no significa que la vamos a perder, hermanos. Esto lo que significa es que como tenemos la certeza de nuestra salvación, esa certeza a usted le da la libertad de servir al Señor con gozo, con paz, con gratitud y con libertad. Y todo esto motivado por su amor, no por miedo ni por culpa. No, es que yo no sé si sirvo al Señor o no lo sirvo, porque es que claro, si no lo sirvo las consecuencias, pero si lo sirvo, no, hermanos. O sea, el amor de Dios, la certeza de lo que Él ha hecho por nosotros, nos debe impulsar desde dentro hacia afuera para servirlo. Y esa es la libertad que el Espíritu Santo nos da. La libertad de poderlo servir. Sin embargo, es muy importante que entendamos correctamente esta libertad. O sea, esta libertad no es como la licencia que tiene el 007 James Bond para hacer lo que quiera. O sea, esto es una libertad, hermanos, que no nos permite vivir como nosotros queramos, como nos plazca, ignorando los mandamientos de Dios y haciendo las cosas que no debemos hacer. No, de ninguna manera. La libertad que Dios nos da es el poder y el deseo de poder decirle no al pecado, de poder decirle no a las personas que están influenciando sobre nuestras vidas y poder tomar decisiones para apartarnos de esas personas que no nos edifican. Esa es la libertad que Dios nos da. Vivimos en santidad, agradando siempre a Dios. Pero eso se logra, hermanos, en la medida que nosotros cedamos al control del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, usted va a poder tener esa libertad para decir no. Pero si usted todavía tiene un pie aquí y otro pie allá, y tiene esa lucha con su carne, y donde usted no ora, donde usted no practica las disciplinas espirituales, entonces, hermanos, usted no va a tener la fortaleza para decirle no al pecado, y usted va a sucumbir. Porque el pecado, hermano, el pecado que ofrece el mundo, ¿sí?, es apetitoso, es algo que llama la atención. Llama más la atención que las cosas de Dios cuando no las entendemos. Y esto siempre me recuerda la ilustración del pastor Oscar del anzuelo con el gusanito. O sea, ¿por qué cae el pez en el anzuelo? ¿Por el anzuelo o por el gusano? Por el gusano. Porque el gusano se mueve y es atractivo al pez. Pero el pez no sabe lo que esconde el gusano. Hermanos, detrás de lo que el mundo ofrece, siempre va a haber una consecuencia para nuestras vidas. Cuando más nos entreguemos al control del Espíritu Santo, más libres vamos a ser de nuestras pasiones que son egoístas, de los malos hábitos y de las actitudes hirientes que nosotros tenemos. Porque entonces el Espíritu Santo va a empezar a controlar nuestra vida, va a empezar a controlar nuestro carácter, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. La libertad del pecado es otra
de las libertades que podemos encontrar en el Espíritu Santo. Aunque pecamos, hermanos, el pecado ya no es lo mismo para los que estamos en Cristo. Porque todos somos pecadores, no lo digo yo, afortunadamente. Lo dice la Biblia. Todos, absolutamente todos pecamos por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que dejamos de hacer. Pero el Espíritu Santo nos trae esa libertad. Y pecamos, nos arrepentimos, pero ya no nos sentimos culpables. Ya no tenemos esa conciencia que nos está remordiendo por dentro, diciéndonos, eres un pecador, porque hemos sido lavados por Cristo. También nos trae libertad de la muerte, de vivir sabiendo de que nuestro destino es la muerte eterna, que nuestro destino es la condenación. Y también nos trae la libertad de la condenación. Y es que hay personas que viven constantemente aterrorizadas y atemorizadas de no dar la talla y que un día, ¿sí?, no van a estar en la presencia del Señor, sino que van a estar condenados. Esta es la vida abundante y la libertad que Jesús ha ganado para nosotros. La ganó en esa cruz. Una vida controlada y empoderada por el Espíritu Santo de Dios, que nos libera de la esclavitud del pecado. Y este mensaje tan glorioso de la verdadera libertad que nosotros tenemos en el Espíritu por la obra de Cristo debe resonar todos los días en nuestro corazón, hermanos. Todos los días nosotros, cuando nos presentamos en oración al Señor, dentro de nuestro corazón debe resonar que somos libres. Ya no somos esclavos del pecado. Somos libres, hemos sido liberados por Él. En un mundo que está esclavizado. Un mundo donde las ideologías, las adiciones, la autojusticia, donde un mundo que nos está proclamando que vivamos la libertad que el mundo ofrece. Porque la libertad que Dios ofrece es una libertad que esclaviza. Bendita esclavitud, hermanos. Bendita esclavitud. Porque realmente lo que nosotros ganamos es una libertad transformadora por el Espíritu Santo de Dios. Transforma nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Transforma absolutamente todo nuestro ser. Y si esa transformación, hermanos, a usted no lo llena de gozo y de alegría, entonces, hermano, usted no ha sido transformado. Usted no ha nacido de nuevo. El tercer punto es que el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo. Finalmente, hermanos, el Espíritu Santo no solo transforma a las personas que nosotros podamos ministrar. A veces uno habla con personas que predican el Evangelio, pastores, líderes, ministros, y se jactan del número de personas que han traído al Señor, pero sus vidas son un desorden. Y entonces uno dice, ¿y entonces? Porque, hermanos, o sea, el Espíritu Santo, al primero que debe transformar, es a ti. Es a ti. Y si el Espíritu Santo es Dios, o sea, claro que te puede utilizar como un instrumento inútil, un instrumento imperfecto en las manos para transformar a otros, claro que sí. Pero si tú estás predicando la palabra de Dios, el primero que debe ser transformado eres tú, como ministro de Dios. Eres tú. Por eso Pablo dice, nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y esto es un privilegio que tenemos todos los cristianos, hermanos. Recordemos que solo Moisés podía estar contemplando la gloria del Señor y tenía que usar un velo. Pero los que estamos en Cristo podemos contemplar la gloria de Dios directamente, hermanos. Podemos entrar a su presencia, podemos hablar con Él sin ningún tipo de velo, sin nada que entorpezca esa relación, hermanos. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como un espejo para que nosotros podamos ser confrontados. Porque un espejo, ¿qué hace, hermanos? Un espejo
¿sí? Te muestra tu realidad. Cuando tú sales en la mañana, ¿tú qué haces? Te paras enfrente del espejo para ver si tienes el cuello bien, si estás bien peinado. Bueno, en mi caso no, pero en el caso de ustedes, si están bien peinados, ¿sí? Si la ropa que llevan es la correcta, si les hace buena combinación, si no, en fin, o sea, uno se mira y uno ve la realidad, ¿sí? O sea, si yo llevo un traje café, no voy a verme con un traje azul. O sea, es imposible. Nos muestra la realidad. De la misma forma, la palabra de Dios hace lo mismo. Resplandece en nosotros y nos permite vernos como somos, hermano, como somos. Y como el espejo revela eso en nosotros, la palabra de Dios nos está revelando la imagen de Cristo. Y entonces cuando nosotros vemos nuestra imagen frente a la imagen de Cristo, nos damos cuenta de lo imperfectos que somos, hermano. Lo imperfectos que somos. Pero también revela los aspectos del carácter, ¿sí?, que necesitan ser corregidos. Y si usted, hermano, cuando usted se ve al espejo de la palabra, usted no puede detectar los aspectos de su carácter que necesitan ser cambiados, hermano, yo le sugiero y le recomiendo, o sea, que entre en un proceso de disciplina espiritual, que ayune, que ore, porque todos necesitamos ser cambiados. O sea, ninguno de los que estamos aquí ha llegado. Ninguno ha llegado. Y como no hemos llegado, hermanos, entonces tenemos que fijar nuestra mirada hacia ese futuro glorioso que nos espera y seguir avanzando, perseverando en el Señor, pero participando activamente en el proceso de santificación con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser transformados, hermanos, transformados por la palabra del Señor. Porque esa visión real de nosotros con Cristo es la que nos va a llevar constantemente a nuestra corrección. ¿Por qué transformados de gloria en gloria? Nosotros los seres humanos fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, para resplandecer y hacer ver el carácter santo de Dios. Pero todos conocemos Génesis 3. En Génesis 3, esa preciosa imagen fue empañada por el pecado. Y cada vez que nosotros escogemos vivir para nosotros mismos, cada vez que nosotros escogemos darle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros planes egoístas, en lugar de vivir para Dios, dejamos de reflejar su gloria. Dejamos de reflejar su gloria. Por eso, la mayor obra, la obra más gloriosa que el Espíritu Santo hace en nosotros, es transformarnos progresivamente a la imagen de Cristo. Hermano, usted no se puede mirar al espejo y ver a la misma persona que era antes de conocer a Cristo. No puede. Si usted ha nacido de nuevo, claro. Si usted ha tenido un nuevo nacimiento, usted tiene que ver a alguien diferente. No perfecto, pero sí a alguien diferente. Y las personas que lo conocieron a usted, cuando lo vean, tienen que ver algo diferente en usted. Porque si siguen viendo al Jimmy de hace 25 años o 26 años que yo me convertí al Señor, entonces, o sea, estoy negando la obra del Señor en mi vida. Sencillamente yo no he nacido de nuevo y sigo siendo el mismo. Y cada domingo vengo aquí a jugar a la iglesia. Mientras contemplamos la gloria del Señor revelada en el Evangelio, el Espíritu nos transforma a la imagen de Cristo. Nos renueva desde adentro hacia afuera, conformando nuestro carácter, nuestros deseos, pero no a nuestra imagen, sino a la imagen de Cristo. Y lo mejor de todo, mis hermanos, es que es una obra continua, una obra que no va a parar, no va a acabar nunca, hasta que nosotros partamos de este mundo y estemos en la presencia del Señor, o hasta que Él venga y seamos todos glorificados. ¿Cómo podemos nosotros experimentar entonces en nuestras propias vidas esto? La transformación no es automática, es un proceso, hermanos. Y a veces nosotros juzgamos a las personas pensando de que, como yo decía al principio, es una fábrica y hay un molde. Entonces usted vino a la iglesia y yo lo meto en el molde y entonces saco un cristiano perfecto. Y entonces nos frustramos porque vemos que las personas no cambian,
Llevan tantos años en el Señor y siguen con los mismos pecados, siguen con el mismo carácter, las mismas contestaciones, con el mismo genio. Hermanos, es un proceso. Es un proceso. Quizás usted escuchó el Evangelio, entendió el Evangelio y usted a partir de ahí dijo, criatura nueva. Y entonces voy a caminar por esta línea que trazó el Señor. Gloria a Dios. Pero hay personas que les cuesta más. Hay personas que les cuesta más. Y ese proceso, hermano, no es automático, no es automático. Y a veces, hermanos, hay personas que se sienten como en el mar. Yo no sé si ustedes han ido al mar, supongo que sí, que todos han ido al mar. Y usted empieza a adentrarse en el mar, caminando. Y cuando usted mira, sigue en la orilla. Porque las olas lo llevan, pero vuelven y lo traen. Vuelven y lo traen, y uno dice, pero no ha avanzado nada. No ha avanzado nada. Y quizás así nos sentimos en el Señor. De que yo intento y estoy metiéndome en la palabra y voy cada domingo a la iglesia y estoy en los cursos y parece que estoy avanzando, y cuando me doy cuenta, por mis contestaciones, por lo que hago, por la forma, me doy cuenta que sigo en la orilla. Sigo en la orilla. Hermanos, cuando nosotros contemplamos a Dios en oración, en adoración, cuando nosotros sabemos que vamos a ser transformados en la misma gloria del Señor, entonces es cuando nosotros debemos o entendemos que nuestra mirada debe estar puesta solo en Él. Solamente en Él. Solamente en Él. Porque cuando apartamos nuestros ojos de Él, nuestro crecimiento se estanca, hermanos. Se estanca. Usted ya no crece. Usted se quedó en los 3 o 4 versículos que sabía y ya está. Y su vida sigue igual. Su vida sigue igual. Y usted se puede recitar la Biblia de memoria, pero esa palabra de Dios, esa palabra no ha bajado de su conocimiento a su corazón. Esos 25 o 30 centímetros que hay desde su mente a su corazón, esa palabra no los ha transcurrido. Por eso usted sigue siendo igual. Porque la transformación ocurre aquí, hermanos, no ocurre aquí. La mente, como dijo uno, es la loca de la casa. Si usted le hace caso a la mente, usted se vuelve loco, hermanos. Usted, o sea, las palabras deben de estar puestas en el corazón. Tampoco estoy diciendo que hay que hacerle caso al corazón, porque la Biblia dice que él es engañoso. Pero sí tenemos que hacerle caso a la palabra del Señor. Y cuando Dios dice que va a grabar su palabra en nuestro corazón, hermanos, es para que nosotros seamos sensibles a ella. No para que obremos con el corazón, sino para que seamos sensibles. Por eso en la lectura inicial leíamos que Él transformaba el corazón de piedra, que no tiene ninguna sensibilidad, en un corazón de carne, para que usted sea sensible a la palabra del Señor. Usted pueda seguir y pueda obedecer los preceptos que Él le manda. Andemos bajo la dirección del Espíritu. Sigamos las pisadas del Espíritu Santo hacia una vida abundante y de constante arrepentimiento y de fe. Porque es así, hermanos, donde nosotros vamos a alcanzar ese futuro que nos espera. El texto dice que nosotros miramos a cara descubierta a Dios, es decir, por la obra del Espíritu. Ese velo de incredulidad que nosotros teníamos y que tienen algunos, esa dureza de corazón es quitada en Cristo. Es quitada en Cristo. Y eso es lo único que nos permite a nosotros ver la gloria de Cristo. Pero necesitamos contemplar la cruz. Hermano, usted todos los días debe ver la cruz. Si sus ojos no están contemplando la cruz, el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo, hermano, para usted va a ser muy difícil vivir la vida cristiana. Porque entonces usted la va a querer vivir, es en sus propias fuerzas. Y así es como nosotros vamos de gloria en gloria, viendo la hermosura de Cristo reflejada en nosotros. Y a medida que nosotros nos vamos transformando, nuestros ministerios para otros va a ser más fructífero. Usted quiere ser una persona con un ministerio fructífero, dependa del Espíritu Santo de Dios. El teólogo Robert Murray dijo: lo que más necesita mi pueblo, la gente que me rodea, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mi familia, es poder ver mi santidad personal. Hermanos, mientras usted y yo reflejemos más a Cristo, más efectivos vamos a ser para guiar a otros a Él. Nuestras vidas son sermones vivientes, pero sermones vivientes del poder transformador del Espíritu Santo. Para concluir, hermanos, recordemos que es el Espíritu Santo el que nos capacita
para ser ministros en el nuevo pacto, no de la ley, sino del Espíritu que produce vida. El Espíritu Santo es el que nos da la libertad, pero no para hacer lo que queramos, sino para amarlo, obedecerlo y servirlo. Y por último, el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo, y que lo que nosotros tenemos que reflejarle a las demás personas es a Cristo, lo que hay de Cristo en nosotros. Si las personas que lo ven a usted no ven a Cristo en usted, hermano, tenemos un problema. Recordemos las palabras de Zacarías en el capítulo 4, versículo 6. Creo que más de uno se lo sabrá de memoria. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.